ella. Y permití. No estamos aquí. Buenas. Hola, Adrián. Buenos días. Ahí, ya estamos los dos. Hola. Por fin he arreglado mi problema con Reafa. 2 meses o 3 meses después. Sí. Buenos días, ¿nos oís? Sí, perfectamente. Sí, buenos días. ¿Se oye? Muy buenos días. Disculpa por tardar en abrir la sesión. Vamos a darle Mejor. 2 minutitos a la gente para que termine de conectarse y en 2 minutitos. Muy buenos días. Buenos días, Eguida, ¿se me escucha? Sí. Buenos días, Martín. No, Buenos días, venga. ¿Que no te había visto esta mañana todavía? Ah, Que me llama Antonio Muñoz, con lo que es que Suárez, no me ha joder. Sí, dígame. ¿Qué quieras? Hola, Diego, buenos días. Sí, es que el lunes a las 9 tengo reunión de coordinación con el delegado, pero va a ser 10 minutos por cada servicio para informarle. Entonces tengo ya la tabla con la convocatoria del 22, del 22, perdón, Sí. Entramos, ¿vale? Bueno, buenos días a todos. Si es posible, apagad los micrófonos para evitar ruido de fondo y ya después iremos dando paso para las intervenciones. Pero ahora, por favor, repasar el micrófono y abajo en la parte inferior central de la pantalla marcar el micrófono en rojo, por favor. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por vuestra asistencia a esta jornada formativa. En primer lugar, presentarme. Mi nombre es Marcelino Bilbao y llevo el servicio de producción agrícola. Como sabéis, en el servicio de producción agrícola pues llevamos tanto cuestiones que tienen que ver con REAFA, con el Registro de Explotaciones Agrarias y Forestales de Andalucía, como con el registro vitícola, ¿vale? Me acompañan personas aquí del equipo del servicio, ¿vale? Que trabajan tanto con la parte de REAFA como con la parte de registro vitícola. En la jornada de hoy la idea es, yo voy a hacer una presentación que espero que no sea muy larga, no más de 10-15 minutos. A continuación, por parte del Servicio de Actuaciones SIC de AGAPA,
nos harán una pequeña introducción por parte de una persona del equipo de SIG y después 2 presentaciones. Una presentación está más enfocada a la convergencia, para que utilizar un término que todos conocéis, la convergencia entre REAFA y registro vitícola. Va a estar muy orientada y muy enfocada a cómo estamos intentando que los datos de registro vitícola y de REAFA se parezcan y al final acaben siendo únicos, ¿vale? Eso va a ser un primer bloque que va a estar dirigido sobre todo a aquellas personas que tenéis, trabajáis directamente con el registro vitícola, ¿de acuerdo? El público destinatario de esa primera presentación está más enfocado hacia usuarios o gestores de registro vitícola que van a tener que empezar a interactuar con REAFA, ¿vale? Y una segunda presentación que nos va a hacer también personal del equipo de actuaciones SIG de Agafa, que va a ser mucho más abierta. Abierta en el sentido de que, aunque se coja un ejemplo de aprovechamiento vitícola, va a servir para que podáis modificar cualquier aprovechamiento en la herramienta de REAFA Gestor, ¿de acuerdo? Entonces, la segunda presentación va a estar muy enfocada o mucho más abierta para cualquier gestor que se aproxime por primera vez a REAFA, sea gestor de registro vitícola o sea gestor de cualquier otra línea o cualquier otro tipo de expedientes en la consejería. ¿De acuerdo? La idea es que la duración no sobrepase las 2 horas. Ayer aproximadamente tuvimos en torno a 1 hora y media, terminamos sobre las 11:30, pues la idea de hoy sería aproximadamente la misma, en torno a 11:30, 12, en función de las preguntas que haya, pues dar por finalizada la sesión con estos 3 bloques. Una pequeña introducción, una primera explicación sobre la convergencia REAFA registro vitícola y una específica ya sobre la gestión del REAFA. Vale, este es el primer contacto que desde el Servicio de Producción Agrícola tenemos directamente con las OCAs. Normalmente tenemos reuniones de coordinación con las delegaciones, pero esta es la primera vez en el tiempo que yo llevo en que tenemos una reunión directamente con el personal de las OCAs. Personalmente para mí pues es muy gratificante ponerme en contacto directo con vosotros. Nuestra idea es mantener este contacto directo e incrementar este contacto directo porque el proyecto REAFA, que lleva ya pues 4 años, digamos que ha habido mucho trabajo en la trastienda que no habéis percibido, habéis oído mucho run del REAFA, pero no habéis visto resultados materiales. Yo espero que de aquí a unos cuantos meses y años podáis ver la potencia que la herramienta REAFA va a tener. ¿En qué sentido la potencia de la herramienta REAFA? Pues pretendemos que sea la piedra angular de todo lo que sea la simplificación y la reorganización de la ordenación agraria de la consejería. Me explico. Nosotros tenemos aproximadamente pues del orden de 1 docena de registros agrarios, ¿vale? Que van desde el registro de maquinaria, explotaciones prioritarias, agricultura ecológica, producción integrada, OPFHs, viñedo, etcétera, 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 ganaderas, prioritarias. Bueno, pues y ahora mismo la situación es que está, por una parte, el mundo de las ayudas, que a través de SGA está bastante bien organizado, y el mundo de la ordenación, donde cada registro tiene una imagen distinta de cada explotación, ¿vale? Normalmente los registros de ordenación se basan en datos alfanuméricos, o sea, nosotros en cada uno de los registros apuntamos una serie de referencias o bien catastrales o bien SIGPAC que nos permiten delimitar esa explotación, pero el papel y las referencias alfanuméricas lo soportan casi todo. ¿Qué aporta REAFA sobre eso? Bueno, pues REAFA es un registro, o sea, está dentro del mundo de la ordenación, pero tiene un componente gráfico, similar al que tiene ya la gestión de ayudas desde hace mucho tiempo. Entonces, incorpora al mundo de la ordenación una componente gráfica y cuando llevamos un dato alfanumérico a una componente gráfica, empezamos a ver que no todo vale. Igual que el papel soporta cualquier tipo de dato, cuando lo llevamos a un soporte gráfico, empezamos a ver incoherencias, empezamos a ver cuestiones que no están bien coordinadas. En REAFA actualmente tenemos 300.000 explotaciones, de las cuales aproximadamente 200.000 vienen de la PAC, vienen ya con su dibujito,
pero las otras 100.000 explotaciones que hemos incorporado vienen de fuentes muy variadas, como puedan ser el SIGAM, como pueda ser PRIN, el registro de explotación de producción integrada, como pueda ser SIPEA, donde están las explotaciones ecológicas, como pueda ser venta directa, como pueda ser el propio registro vitícola del que hoy vamos a hablar, ¿de acuerdo? Como puede ser también el RECOPA con las explotaciones de frutas y hortalizas que están en OPCH. Bueno, pues básicamente toda esa información que es alfanumérica la estamos metiendo en REAFA y la estamos convirtiendo en gráfica. ¿Cuál es el objetivo final del proyecto? Pues el objetivo final del proyecto yo creo que se puede resumir en una frase que a ver si consigo vendérsela a nuestros jefes, porque creo que puede tener gancho. Y es que básicamente el objetivo que vamos buscando es que una explotación tenga una información. ¿De acuerdo? Que cada una de las explotaciones que tienen los agricultores y los ganaderos andaluces tenga de cara a la administración una única información. No significa que todo esté en un mismo sitio. Significa que la información sea coherente entre sí y cada gestor guarde la parte de información que necesita siempre y cuando la información sea homogénea. ¿De acuerdo? Si tenemos un dato de contacto, tenemos un dato de domicilio, tenemos un dato de teléfono, tenemos una demarcación gráfica, pues que todos trabajemos con la misma delimitación gráfica, con los mismos aprovechamientos. Y REAFA, en ese sentido, sirve como elemento común que básicamente lo que nos va a decir quién es el agricultor, a qué se dedica, que es el aprovechamiento, el REAFA es un registro de aprovechamientos, y dónde ejerce esa actividad en el territorio. Básicamente REAFA nos dice esas tres cosas, ¿vale? Y a partir de ahí, lógicamente, pues habrá que ir incorporando todo el resto de información respecto a si es prioritaria, si es ganadera, si es ecológica, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto es muy bonito, esto es hacia dónde queremos llegar, pero todavía estamos a mitad de camino. Me explico. Tenemos que recorrer todavía mucho. Hoy os vamos a enseñar una pequeña parte de una de las funcionalidades que hace el REAFA. Solamente queremos centrarnos en esta funcionalidad que es muy concreta y muy limitada. Hay muchas más, ¿vale? Que todavía no están, unas están desarrolladas, otras están en camino, pero en cualquier caso somos conscientes de las limitaciones y de las mejoras que tenemos que introducir en el sistema para que sea una herramienta ágil de gestión. Tenemos que mejorar la conexión con el conjunto de los registros, estamos trabajando en esa línea, pero todavía nos queda mucho por hacer. Entonces, en ese sentido, yo espero que en los próximos meses y en los próximos años vayáis viendo poco a poco las mejoras que vamos introduciendo y esta simplificación y racionalización del conjunto de los procedimientos que queremos llevar a cabo. El próximo, digamos que, o el primero que vais a ver, y espero que sea antes de irnos de vacaciones del verano, o si acaso inmediatamente a la vuelta de las vacaciones de verano, va a ser una simplificación muy importante y una automatización muy importante del registro de maquinaria agrícola. ¿De acuerdo? Ese va a ser el siguiente hito que vamos a marcar. Y espero que de aquí a final de año, pues todo este trabajo que estamos haciendo en registro vitícola también se pueda consolidar y podamos también simplificar notablemente pues las actuaciones que estamos haciendo y sobre todo sincronizar toda la información para que manejemos información homogénea. Una pincelada. Ahora mismo hay dos módulos de REAFA que nos interesan, ¿de acuerdo? Hay un módulo de REAFA que se llama REAFA titular, donde los titulares de explotación pueden hacer directamente su alta y su inscripción en REAFA mediante un procedimiento de declaración responsable que además se hace de forma automatizada, ¿de acuerdo? Con su certificado digital, bien porque tienen una persona habilitada que actúa en su nombre mediante un certificado digital, o bien porque el agricultor directamente accede con su certificado digital, puede dibujar su explotación, indicar los aprovechamientos que tiene su explotación y directamente finalizar el procedimiento de alta de esa explotación en REAFA, ¿de acuerdo? Lo puede hacer, insisto, directamente mediante ese procedimiento de inscripción, puede modificar su explotación ya previamente existente o bien directamente también puede hacer la declaración anual de producciones. En el caso de que ya haya hecho la declaración anual de producciones a otro sistema, por ejemplo, en la PAC se hace una declaración anual de producciones, pues nosotros recuperamos esa información y la cargamos directamente en REAFA. La filosofía es que si
el agricultor ya ha comunicado una información a la administración, a alguno de los sistemas que actualmente gestionamos, pues que internamente nos pongamos en contacto las distintas aplicaciones e intercambiemos la información para que el agricultor no tenga que contar 2 veces lo mismo a la administración, sino que contándolo una vez, la administración se encarga de que esa información internamente circule. Eso suena bien, pero es muy complicado de hacer. Lo estamos empezando a hacer. Ya los primeros resultados los hemos visto con la gestión de las ayudas COVID, donde gracias a que hemos tenido 2 grandes bases de datos con una información bastante fiable, en el caso de ganadería, pues ha sido el SIGAM, que es un sistema que lleva ya mucho tiempo, que está muy establecido, muy consolidado y con información, pues en la mayoría de los casos, pues muy actualizada. Y por otra parte el REAFA, que ha empezado a consolidarse y también a disponer de información de calidad. No es en todos los casos ni en todas las situaciones, pero ya en algunos casos concretos es cierto que REAFA empieza a tener información de calidad. Bueno, pues gracias a que disponemos de 2 fuentes de información fiables, hemos conseguido simplificar mucho el procedimiento tanto de la elaboración del formulario de las ayudas como después los controles y la tramitación posterior de los expedientes. Eso mismo, pues la idea es continuar haciéndolo tanto para los procedimientos de ayuda como para los procedimientos de registro. Bueno, como estaba comentando, REAFA Titular es una herramienta que está orientada al uso de los agricultores. No es una herramienta todo lo intuitiva que nos gustaría. La delimitación gráfica pues requiere su especialización o requiere su conocimiento previo. Es parecida o similar a lo que se hace en la declaración de la PAC y en ese sentido, pues bueno, normalmente pues muchos agricultores recurren a técnicos para que les ayuden a esa conformación. Sí deciros, os lo vamos a decir a lo largo de la presentación varias veces, pero yo creo que es importante que lo sepáis, existen una serie de videotutoriales bastante intuitivos que permiten realizar esas funciones de la forma, o explican cómo se realizan esas funciones de una forma bastante clara. Entonces, hay una batería de vídeos y existen otra serie de recursos de soporte a vuestra disposición que después ya nos contarán los compañeros de Ágapa. Pero bueno, simplemente os adelanto que tenéis teléfonos de consulta, vais a tener un grupo también de consulta donde se van a poder plantear dudas y a partir de ahí pues iremos generando todo el material de soporte que vayamos necesitando tanto para los agricultores como en este caso de lo que vamos a hablar hoy no es de ese módulo REAFA titular, es de un módulo de REAFA gestor, ¿vale? Lo que vamos a ver hoy es algo que solamente podéis tocar vosotros en conjunto, o bien funcionarios, o bien empleados públicos de la consejería, son los que van a tener acceso a este módulo gestor que vamos a ver hoy, ¿de acuerdo? Este módulo gestor tiene funcionalidades distintas al módulo de REAFA titular. ¿Por qué? Porque las personas y el objetivo es distinto. Entonces, en este caso, básicamente, pues tenemos, digamos, 3 posibilidades. Una que es consultar información, que ya nos lo explicarán a lo largo de las presentaciones. Otra que es tramitar, o sea, podemos dar de alta de oficio determinadas explotaciones, ¿de acuerdo? Y lo hacemos porque lo hacemos desde la administración. Y también podemos modificar geometrías de explotaciones ya existentes. ¿De acuerdo? Nosotros estamos también desde aquí, desde el servicio, pues resolviendo las incidencias que vamos encontrando, estamos poniendo a punto un procedimiento para resolución de incidencias que una vez que lo tengamos ya depurado y convenientemente documentado, pues también haremos una sesión formativa específica y os explicaremos cómo tramitar todas esas incidencias. Hoy no vamos a hablar de cómo se tramitan las incidencias. Hoy simplemente vamos a hablar de cómo se crea una explotación y cómo se modifica una geometría de una explotación ya preexistente. Y bueno, por mi parte, ya para terminar, una serie de anuncios que yo creo, o de mensajes, que creo que es importante que tengáis claro desde las OCAs, sobre todo lo que tiene que ver con la tramitación de las ayudas COVID, ¿vale? Sabéis que tenemos ahora mismo en la calle una convocatoria abierta para tramitación o sea, para solicitud de ayudas al sector vitícola y también al sector equino.
y eso ha coincidido en el tiempo con el proceso de actualización de los datos del registro vitícola, ¿vale? Entonces, el mensaje fundamental es que lo que os vamos a contar hoy sobre Reafa Gestor no tiene ninguna relación directa y es independiente de la gestión de las ayudas, ¿vale? Que os quede claro, no pretendemos que apliquéis lo que os vamos a enseñar hoy al tema de la gestión de las ayudas. No tiene nada que ver. Se puede utilizar, pero no es necesario utilizarlo. ¿En qué sentido? En el sentido de que la actualización de los datos del registro vitícola hay que hacerla en papel. En papel me refiero al procedimiento tradicional con el que siempre se han actualizado los datos del registro vitícola. ¿De acuerdo? En Reafa, como ya nos comentarán, aparecen muchos datos procedentes del registro vitícola y de la declaración de la PAC, ¿vale? Hay mucha información que hemos utilizado para ayudarle al agricultor a rellenar su formulario de ayuda. O sea, cuando el agricultor rellene su formulario de ayuda COVID, se va a encontrar muchos datos procedentes de aprovechamiento vitícola del Reafa. Pero esos datos no son los definitivos y esos datos además se pueden modificar por parte del viticultor sin ninguna restricción. Repito, los datos que le vamos a cargar de oficio se pueden modificar por parte del solicitante en el tema vitícola sin ninguna restricción, ¿vale? Tiene que poner una serie de observaciones en el caso de que lo haga, pero puede libremente modificar la información. ¿Por qué? Porque la información que vale de cara a la elegibilidad de la superficie y de la ayuda es la que esté inscrita en el registro vitícola a 14 de mayo. ¿De acuerdo? Repito, la información que va a determinar la elegibilidad de la ayuda va a ser aquella superficie que esté recogida en el registro vitícola a 14 de mayo, independientemente de que esté bien o mal pintada en el Reafa, ¿vale? Esto es muy importante que lo tengáis claro. No hace falta que la superficie esté bien pintada en el Reafa, porque el agricultor la va a poder cambiar. Lo que sí es muy importante es que la superficie esté bien actualizada en registro vitícola, ¿de acuerdo? ¿Y cómo se actualiza? Pues como se ha venido actualizando toda la vida del señor, con los cambios de titularidad, con los cambios de parcelas. Una vez que, bueno, otra cosa también importante es que los agricultores hoy por hoy no van a poder tocar aprovechamientos vitícolas en Reafa, ¿de acuerdo? Os llegarán muchas dudas de decir, oye, yo quiero actualizar mi información y no puedo actualizar mi información vitícola en Reafa. Si la puedo actualizar de olivar, si la puedo actualizar de otros aprovechamientos, pero en concreto de vitícola, no. ¿Por qué? Porque precisamente como estamos en este proceso ahora de convergencia, lo que hemos decidido es que lo que manda es la información que está en registro vitícola. Los gestores de la administración pueden actualizar de forma voluntaria, optativa, esa información gráfica en Reafa. Lo pueden hacer y hoy os vamos a explicar cómo. Pero los agricultores no, ¿vale? Porque primero tenemos que arreglar bien y actualizar bien toda la información de registro vitícola y cuando tengamos limpio el registro vitícola, lo que haremos será una carga de oficio, tanto de datos alfanuméricos como de datos gráficos. Habrá algún dato gráfico que a lo mejor haya que tocar a mano, ¿vale? Pero nuestro objetivo es que cuando tengamos la información del registro vitícola limpia, la volquemos en Reafa. Y en ese momento, cuando volquemos la información, tengamos ya disponibles los procedimientos para actualizar de forma, digamos, telemática la información y los cambios que se hagan en el registro vitícola, donde incluyamos todo el tema de las autorizaciones, donde incluyamos todo el tema de las nuevas plantaciones, etcétera, etcétera, ¿vale? Y de tal forma que ya cuando cambiemos un dato, esa información sirva para refrescar tanto registro vitícola como Reafa. Bien, por mi parte, nada más, darle ya la palabra al equipo de actuaciones SIC de Córdoba, que ellos van a entrar, ya os digo, en esas dos cuestiones que he planteado ya previamente. Convergencia por una parte y por otra parte modificación de geometrías en Reafa. Muchas gracias y no sé si Antonio está por ahí. No, estoy yo, Marcelino. Gracias. Muy bien, por eso no me atrevería a decir nombres porque como sé que estáis liados... Sí, lo han reclamado en una reunión, así que soy yo. Sí. Rafael Fresco se va a encargar ahora ya de tomar el relevo. Adelante, Rafael. Muchas gracias, Marcelino. Bueno, mi nombre es Rafael Fresco, pertenezco al Departamento de Actuaciones SIC de la agencia y, bueno,
mucho que añadir no tengo a la introducción que nos ha hecho Marcelino. Solamente explicaros que nuestra intervención se va a dividir en dos partes. En la primera, mi compañera Isabel va a explicaros cómo se ha hecho esa conformación de oficio, esa carga de oficio de los datos provenientes del registro vitícola, la casuística que se ha dado y cómo se han solventado, digamos, los problemas que ha ido. Y luego, en la segunda parte, en la que yo haré una breve introducción sobre qué es REAFA, cómo funciona REAFA, cómo está estructurado, y un ejercicio práctico, digamos, de cómo se conformaría una explotación de T0 y cómo el hacer alguna modificación sobre ese tipo de explotaciones. También hay que incidir en lo que también os ha comentado Marcelino, que a partir de ahora pues se os dará de alta en una plataforma ARES, que es para el tema de consultas. Eso os permitirá transmitir cualquier tipo de duda, consulta que tengáis. Nosotros demos respuestas y no solo podéis ver las vuestras, sino de los demás, con lo cual siempre enriquece ver las dudas que plantea otro usuario. Aparte de eso, también hay un canal en YouTube dedicado a REAFA, que tiene una serie de tutoriales muy concretas, también de eso, de REAFA, de cómo está estructurado, de las herramientas gráficas que utiliza, como ejercicios prácticos, etcétera, etcétera. No obstante, cuando empecéis a manejar las herramientas, si surgen dudas y vemos que son extendidas, pues también se harán vídeos concretos sobre ese tipo de dudas para resolverlas y así pues dar todo el soporte que esté en nuestra mano para intentar hacer más fácil el camino. Bueno, os voy a dejar con mi compañera Isabel, que ella va a explicar el tema de la conformación de REAFA. Gracias. Hola, buenos días. Pues soy Isabel María García y pertenezco al equipo de actuaciones SIG. Vamos a poner la presentación. Sí. ¿Se ve bien, no? ¿Se ve en pantalla completa? Suponemos que sí. Bueno, pues con la siguiente presentación voy a intentar explicar brevemente el procedimiento que se ha seguido para la incorporación de los datos gráficos del registro vitícola en REAFA. Para ello, pues se ha dividido en dos partes. Una primera parte introductoria sobre el registro vitícola, la normativa específica de aplicación y los datos que incluye, y una segunda parte donde se detalla el procedimiento seguido con los casos de incorporación, ejemplos y las incidencias generadas. El registro vitícola de Andalucía actualmente tiene inscritas más de 30.000 parcelas y se encuentra regulado tanto a nivel europeo como nacional y autonómico. A nivel europeo está regulado por el Reglamento 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre, por el que se crea la Organización Común de Mercados de los Productos Agrarios. A nivel nacional, el Real Decreto 1338 de 2018 de 29 de octubre regula el potencial de producción vitícola y en cuyo artículo 28 está dedicado al registro vitícola e indica que los registros vitícolas de todas las comunidades deberán contener información actualizada, utilizarán información gráfica y alfanumérica de identificación de parcelas FISPA y cuando se apliquen restricciones a las plantaciones de viñedos en las denominaciones de origen protegida, se indicará en el registro vitícola el destino de la producción de las parcelas. A nivel autonómico, la norma que incide sobre el registro vitícola es la orden de 10 de enero de 2018, por la cual se regulan determinados aspectos relativos al potencial vitícola. Y el Real Decreto 190/2018 de 9 de octubre, por el que se crea y regula el Registro de Explotaciones Agrarias y Forestales de Andalucía y el documento de acompañamiento al transporte de los productos agrarios y forestales. Aquí destaca el artículo 4.4, donde se indica que el REAFA se constituye como el registro vitícola y que deberá contener toda la información exigida para el mismo. Conforme a este artículo también, el 8 de abril de 2020 se firma la instrucción para la incorporación del registro vitícola de Andalucía al registro de explotaciones agrarias y forestales de nuestra comunidad. Basándonos en la normativa que se ha explicado anteriormente, pues la caracterización de las parcelas de viñedo para vinificación en el registro vendrá dada por los siguientes parámetros.
Parámetros de identificación que se corresponden con el nivel 1 de REAFA y de las características de las superficies plantadas de vid en la parcela vitícola, que se corresponde con el nivel 4. Así, deberá contener información, identificación de viticultor, resoluciones de arranque, fechas de firma y caducidad y superficie arrancada, identificación de la parcela, características de plantación, superficie, tipología de derechos sobre el terreno y autorizaciones, fechas de concesión y caducidad y superficie autorizada. La incorporación del registro vitícola en REAFA supone una modernización y simplifica la gestión del potencial vitícola andaluz, ya que incorpora un sistema de localización gráfica de las parcelas inscritas. Previamente a esta incorporación, se ha llevado a cabo un proceso de revisión de los datos del actual registro vitícola. Para ello se han cruzado varias fuentes de información y esto se ha llevado a cabo en dos fases. En una primera fase se ha realizado un estudio de todas las parcelas inscritas en el registro vitícola como viñedo de vinificación y se ha comparado la localización y superficie tanto con la información contenida en SISPAC como en las solicitudes únicas de ayuda para el año 2019. Y una segunda fase en la que se ha realizado un estudio de ortofotointerpretación sobre vuelos realizados en el mismo año. Así, se ha partido de la siguiente información: del registro vitícola, de los titulares inscritos, de las parcelas declaradas de viñedo en la PAC 2019, parcelas no declaradas de viñedo en la PAC 2019 y estudiadas en ortofoto, y parcelas inscritas en el registro vitícola sin referencia válida en SISPAC 2019. Y en el registro de explotaciones agrarias y forestales, disponemos de toda la información registrada tanto por declarantes de solicitud única, la PAC 2020, declarantes de otras fuentes cargadas de oficio y los titulares en REAFA por declaración responsable. Las parcelas declaradas de viñedo en la PAC 2019 se han clasificado en parcelas inscritas en el registro vitícola cuya superficie es igual a la superficie de las parcelas declaradas de viñedo en PAC 2019, las parcelas cuya superficie difiere de la superficie de las parcelas declaradas de viñedo en 2019, pero se considera igual a la superficie de las parcelas estudiadas en orto, y aquellas parcelas inscritas en el registro vitícola cuya superficie difiere tanto de la superficie PAC 2019 como de la superficie estudiada en orto 2019. Y las parcelas no declaradas de viñedo en la PAC 2019 y estudiadas en ortofoto se clasifican en parcelas inscritas en el registro vitícola cuya superficie es igual a la superficie de las parcelas estudiadas en orto, cuya superficie difiere de la superficie de las parcelas estudiadas en orto, y las parcelas inscritas en el registro vitícola cuya superficie estudiada en orto resulte ser 0. El procedimiento para la incorporación del registro vitícola de Andalucía en el registro de explotaciones agrarias y forestales varía en función de los datos registrados en el REAFA para cada titular. Se han agrupado en 4 casos diferentes, que vamos a ver a continuación. El primer caso son aquellos titulares del registro vitícola que no se encuentran dados de alta en REAFA y, por tanto, se incorpora toda la información en el registro de explotaciones. En este ejemplo, podemos ver cómo este titular tiene una explotación inscrita de viñedo. En REAFA no existe información para esta explotación, para este titular, y, por tanto, se incorpora sin mayor problema al registro de explotaciones. Luego tenemos aquellos titulares del registro vitícola que se encuentran registrados en REAFA, pero sin viñedo. En este caso, igualmente se incorporan todos los datos al registro de explotaciones siempre que sea posible, y cuando la parcela vitícola a incorporar solape con algún aprovechamiento existente en REAFA, se le incorporará una incidencia de solape. En el siguiente ejemplo, se puede ver que este titular en el registro vitícola tiene 3 parcelas de viñedo que no tienen REAFA, aunque tiene otros aprovechamientos como olivar y pasto, y por tanto, tras la incorporación de esas parcelas a REAFA, quedaría de la siguiente manera. Y ya por último, aquellos titulares del registro vitícola que se encuentran registrados en REAFA con algo de viñedo. Aquí hay que diferenciar en función del origen de los titulares REAFA.
Es decir, tenemos que diferenciar si estos titulares provienen de la PAC o bien provienen de otras fuentes. Cuando provienen de la PAC, pues sus explotaciones no se completan en REAFA con la información del registro vitícola, porque la PAC se considera un dato fiable, ya que supone una comunicación administrativa del titular de la explotación. Y cuando los titulares tienen un origen diferente a la PAC, pues sus explotaciones sí se completan siempre que sea posible. Y cuando la parcela vitícola a incorporar solape con cualquier aprovechamiento del REAFA, pues se le incorporará una incidencia de solape. Vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos el caso número 3. En el registro vitícola, este titular, cuyo origen es la PAC, tiene una parcela de viñedo que no aparece registrada en REAFA, pero que con la incorporación al registro de explotaciones, pues no se incorpora, porque en la PAC se supone que este titular ha debido declarar toda la superficie de su explotación y la superficie registrada ha de ser la real. Y en el siguiente caso, cuando el titular tiene un origen distinto al de la PAC, tenemos aquí un ejemplo en el que en el registro vitícola tiene 3 explotaciones de viñedo que no están registradas en REAFA, pero que sí se incorporan en el registro de explotaciones. Como consecuencia de la incorporación de los datos gráficos del registro vitícola en REAFA, pues se han generado 2 grupos de incidencias. Incidencia a nivel de titular del registro vitícola e incidencia a nivel de parcela. La incidencia que recae sobre los titulares, la primera de ellas es la IRV01, que es cuando la explotación no tiene registrado aprovechamiento viñedo, estando su titular registrado en el registro vitícola. Y la IRV02, que es cuando la explotación tiene registrado aprovechamiento viñedo y su titular no aparece en el registro vitícola. Cuando la suma de superficies de todas las parcelas del registro vitícola difiere en más de un 10% hasta un máximo de 0,2 hectáreas del total de superficie REAFA, se le incorpora la incidencia IRV03, indicando que existen diferencias moderadas entre la superficie registrada en el registro vitícola y la del aprovechamiento viñedo registrado en REAFA. Y cuando el total de superficie de las parcelas inscritas en el registro vitícola de ese titular difiere en más de un 10% o más de 0,2 hectáreas del total de superficie REAFA, se le incorpora la incidencia IRV04, indicando que existen diferencias considerables entre la superficie registrada en el registro vitícola y la del aprovechamiento viñedo registrado en REAFA. Y ya por último, pues tenemos la incidencia IRV05, que es la que recae sobre el nivel 4 de REAFA. En este caso, tenemos aquí que las parcelas del registro vitícola aparecen todas de viñedo. En REAFA, algunas de ellas tienen como aprovechamiento frutal de pepita, uva mesa, uva pasa. Y a estos solapes pues, se le incorpora la incidencia IRV05, indicando que sobre estas geometrías se han detectado inconsistencias derivadas de solapes con aprovechamiento frutal, uva pasa, uva mesa de otras explotaciones. Pues con esto damos por finalizada esta primera presentación. Muchas gracias y doy paso a mi compañero Rafa. Bueno, muchas gracias, Isa. Yo ahora, como he comentado antes, voy a hacer primero una pequeña presentación sobre que explica cómo está, qué es REAFA y cómo está estructurado, y después vamos a trabajar con REAFA in situ. Estas presentaciones se os pasarán. O sea, que no os preocupéis. De hecho, la presentación esta que voy a comentar ahora, la primera parte es la que yo voy a comentar y la segunda parte son capturas sobre lo que vamos a hacer luego, pero trabajando in situ en la aplicación. Entonces, pues podéis ver paso a paso cómo se ha ido haciendo cada una de esas cosas. Eso, en un principio la introducción, la situación de partida, que ya lo ha explicado Luisa, y el organigrama de procedimiento que digamos, es un organigrama básico que os puede guiar sobre cómo hay que trabajar en REAFA, de cara a integrar la información que llegue del registro vitícola.
Bueno, como introducción, ¿qué es REAFA? ¿No? Pues una pregunta básica. REAFA, el Registro de Explotación Agraria y Forestal de Andalucía, es un registro que tiene la intención de contener pues, todas las explotaciones que desarrollen cualquier tipo de actividad y aprovechamiento agrario y forestales de nuestra comunidad. ¿Cómo está estructurado? Pues REAFA se ha estructurado en 4 niveles, básicamente, o sea, de cara a la información que contiene, ¿no? El nivel 1, habréis visto antes que en el tema de cómo se ha ido de la carga de oficio, está hablando de los niveles Isabel. El nivel 1 es el nivel en el que están los datos de titularidad, es decir, quién es el titular de la explotación, ya sea una persona física o una persona jurídica. En el nivel 2 están las unidades de producción, es decir, cómo está estructurada la explotación en cuanto a criterios técnico-económicos. Luego vendría el nivel 3, que son los aprovechamientos, son qué actividad se está desarrollando en cada una de esas. En este caso, pues, aprovechamiento viñedo, que es que vamos a ver hoy, olivar, etcétera. Hay una serie de aprovechamientos definidos en REAFA que son los que caracterizan cada explotación. Y por último, el nivel 4, que es el nivel geométrico, o sea, que es la ubicación en el terreno. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el objeto de esta carga, etcétera, etcétera? Pues la actualización de la geometría proveniente del registro vitícola en REAFA, para que quede integrado y así que quede plasmado gráficamente toda esta información. Una consideración de partida importante. Todas las tramitaciones, como ya he comentado antes Marcelino, la tramitación de las pendientes de registro vitícola son y se tramitan solo y exclusivamente con el registro vitícola. REAFA lo único que va a hacer es, digamos, recoger de forma gráfica esa información que procede de este registro. Una vez que se finalice el proceso de integración, pues el registro vitícola y REAFA pues, deben quedar armonizados. Ahora, ¿qué acciones se puede llevar a cabo dentro de REAFA? Como también ha comentado antes Marcelino, hay hay dos accesos a REAFA distintos. Por un lado, de los titulares, en el que un titular, pues tanto él como su habilitado, el personal que habilite, lo que sea, pues puede consultar su explotación, puede editarla, puede modificarla, etcétera, etcétera. Y luego el acceso de gestión, de gestores, que es el que tiene la administración, que tiene pues muchísimas más funcionalidades, como es lógico. Entonces, a la hora de estudiar los expedientes que llegan al registro vitícola, pues se utilizará principalmente la fase de consulta. ¿Para qué? Pues en la fase de consulta, pues, y en la pantalla de consulta, que ahora la veréis, se puede consultar, pues eso, si una explotación está en REAFA, en el caso de que esté de alta, si tiene en REAFA, si tiene su aprovechamiento de viñedo de REAFA o no los tiene. Bueno, en definitiva, la situación de esa explotación con respecto a REAFA. Y una segunda fase, una segunda acción, que sería la de integración, es decir, una vez que llega una comunicación, una resolución del registro vitícola, pues, en el caso de que la explotación no esté de alta en REAFA de viñedo, pues habrá que dar esa explotación desde cero, habrá que crearla y conformarla con esa información proveniente del registro vitícola. O en el caso de que sí esté esa explotación en REAFA, pues se procederá a hacer una modificación para que, como hemos dicho, queden alineados el registro vitícola y REAFA. Sobre la situación de partida ya se ha comentado Isabel. Hay varias fuentes y hay, digamos, dos consideraciones. Una, si el titular está registrado en REAFA o si no está registrado en REAFA. Si no está registrado en REAFA, habrá que dar de alta la explotación desde cero, o sea, que darla desde el nivel 1, nivel de datos del declarante, hasta el nivel geométrico, el nivel 4. Y en el caso de que el titular esté registrado en REAFA, pues bien, puede ser porque se haya cargado oficio de datos procedentes de la PAC, bien por carga de declaración responsable, que quiere decir esto, pues el usuario, la persona física o jurídica que quiera ser alta en REAFA tiene esa posibilidad y mediante una declaración responsable presentada a través de la ventanilla electrónica de la Administración de Junta de Andalucía, VEA, pues se dará de alta, eso se refiere. Entonces, se dará de alta, conformará su explotación en REAFA y la dará de alta mediante esa declaración responsable. Y luego, otra carga de oficio procedente de otros registros, como también se ha comentado antes, como Recopa, PRIN, etcétera, etcétera. ¿Qué casos se pueden dar? Como ya he explicado antes, pues que la explotación que se ha cargado de oficio coincide con el registro vitícola, con lo cual esa explotación no habría que hacer absolutamente nada. Pues,
estaría en ese caso alineado al registro vitícola de REAFA. Esa explotación que se ha cargado de oficio, en esta que se ha hecho ahora, no coincide con el registro vitícola, en lo referente a viñedo. Pues entonces habrá que modificar esa explotación, veremos un caso de modificación, para que se quede totalmente alineado la parte de la operación de alineamiento de viñedo con el registro vitícola. Y como último caso, pues digamos el más extremo, entre comillas, porque esa explotación no existe en REAFA. Entonces, y sigue en el registro vitícola. Entonces, pues en REAFA pues habrá que darle de alta, es decir, introduciendo los datos del nivel 1 hasta el nivel 4. Aquí tenéis un organigrama que básicamente es lo que hace es explicar cómo se debería actuar según cada uno de esos casos, ¿no? Como ya aquí al principio, se recepciona la resolución o el resultado del estudio del registro vitícola, se consulta si está o no está en REAFA y entonces pues ya según no esté o los casos que se den, pues se van siguiendo esos puntos. Es un esquema muy básico, pero yo creo que es bastante intuitivo y además se ha seguido una codificación de color de cara a las pantallas, o sea, digamos los apartados del menú principal de REAFA en el que se hace cada una de esas acciones. Entonces, pues eso que veis ahí a la izquierda, pues consulta de explotación en azul es uno de los apartados, arte de explotación es otro de los apartados y trámite es otro de los apartados. Eso lo veremos ahora directamente en la aplicación. Ya os digo que presta la presentación son capturas de esta, por ejemplo, la pantalla principal de REAFA, pero esto lo vamos a ver ahora in situ, que yo creo que es mucho mejor para vosotros. Entonces, esta presentación, yo digo que se os pasará. Bueno. Esto es que está diciendo. Bueno, esta es la pantalla principal de REAFA Gestor. Como ya he dicho, está el REAFA titular, que tiene menos opciones, porque ahí al fin y al cabo el titular lo que podrá hacer es o bien gestionar su habilitado, o bien consultar su explotación, o bien tramitar su explotación en el sentido de editarla, modificarla o lo que necesita hacer, ¿de acuerdo? Entonces, como he comentado antes, puede ver las acciones que la Administración llevará a cabo ahora mismo, pues serían en un principio o la posible consulta de explotaciones o la modificación o alta de una explotación, ¿de acuerdo? Entonces, siempre lo primero que sería consultar una explotación, en este apartado. Insisto en que en el canal este de YouTube, y además se ha creado un vídeo específico sobre lo que os voy a mostrar ahora, y yo creo que están bastante bien explicados y detallados todos los pasos. O sea, digo, pues si veis que a lo mejor voy un poquito rápido, no os preocupéis porque en esos vídeos se separan mucho más y es mucho más, quizá más claro. Bueno, pues en esta pantalla simplemente lo que tenemos es pues una serie de filtros aquí arriba para poder localizar una explotación, pues por su código de explotación. Cada explotación tiene un código que la identifica, que es como el NIF de esa explotación, el NIF del titular, numeración social, etcétera. Esa es una serie de filtros, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, si buscamos una explotación, ya, tenemos aquí agregada. Nos mostrará aquí, pues, esa explotación. Una cosa, hay dos tipos de entornos. O sea, por un lado está el entorno este, que es un entorno, digamos, de prueba, que si no me equivoco, creo que Marcelino, si no que me corrija, también tendréis acceso a este entorno de prueba, servirá para que, digamos, que os podréis habituar a la aplicación y podáis tocar sin ningún tipo de temor. Luego está el entorno de producción, que es el bueno, digamos, que es en el que sí que se trabaja en sí, ¿no? Lo digo porque es que aquí lo normal, o sea, lo normal no, siempre en una explotación, aquí vemos que tiene el estado consolidado, ¿no? Una explotación en estado consolidado solo puede haber una. Me explico. Si tenemos una explotación que se ha cargado de oficio o que el titular la ha presentado y la ha consolidado porque ya ha pasado la validación, etcétera, y después, posteriormente, se hace una posterior carga o se hace una modificación de esa explotación y se vuelve a presentar, esta última será la que pasará a estar como consolidada y la anterior quedará en estado histórico consolidado. ¿Por qué se hace esto? Pues para no perder la trazabilidad, para que no desaparezca esa explotación que tenía antes. Entonces, lo normal es que solamente, o sea, lo normal, lo que debe pasar siempre,
que una explotación, con su propia explotación, solamente habla de hechos lícitos de los códigos. Esto es por el tema de las pruebas. Que tenga su estado consolidado y las otras que haya, si hay otras, pues sea o en estado borrador, porque se ha hecho algún tipo de prueba, o en estado histórico consolidado, es decir, la anterior válida a la que ahora hay vigencia, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces aparecería aquí, según su estado, todas las explotaciones asociadas a ese titular, o sea, todas las explotaciones, me refiero, vigentes solo hay una, que es la válida, ¿de acuerdo? Si vemos aquí en opciones, le damos a ese botón que es de detalle y entonces nos va a cargar directamente, nos iremos a la ventana gráfica de la explotación. En este caso es más o menos rápido porque es una explotación simple, una explotación con olivar, un solo aprovechamiento, etcétera. Normalmente ahí se puede encontrar explotaciones bastante más complejas que entonces, pues según la entidad que tenga esa explotación va a tardar más o menos en cargar, ¿de acuerdo? Siempre al entrar en los detalles de la explotación, pues os vendrá aquí a la pantalla de datos de la explotación, en el que veis, por un lado, aquí la estructura de la explotación, o sea, este sería el nivel 2 de unidad de producción, el nivel 3, que es el aprovechamiento, en este caso olivar, y el nivel 4, que es el nivel geométrico, que digamos que es el que está aquí representado, ¿de acuerdo? Si venía aquí a los datos de titularidad, aquí vendrían los datos del nivel 1, que es lo que os he comentado antes del primer nivel en cuanto a estructura de reazo. Aquí vienen los datos en los que veréis que algunos tienen asteriscos son siempre de obligada cumplimentación. Si volvemos aquí a los datos de explotación, en el caso de que tengamos que hacer una modificación, de todas formas luego lo voy a explicar ya completamente, pues desde esta pantalla a la que hemos entrado de consulta, al hacer esa búsqueda de la explotación y entrar en los de la explotación, lo que haríamos, en el momento que entra, aquí, pues sería iniciar un expediente de modificación, que crearía una explotación igual, pero editable. De esta forma, lo vamos a ver luego con más tranquilidad, ¿de acuerdo? Entonces, esto sería el caso para la consulta. Vamos a ver digamos, el caso más completo, que es el de creación de una explotación. En general, que llega a una resolución o información de registro vitícola sobre un titular que tiene su explotación de viñedo y esa explotación no está de alta en reaza, porque no tiene otro aprovechamiento o bien pues eso, no está de alta en reaza. Entonces tendríamos que darla de alta nosotros. Vendríamos aquí al menú alta de explotación. Y aquí pues tendríamos que introducir los datos de titularidad, o sea, los correspondientes al nivel 1. Como veis, los que están marcados con asteriscos son indispensables para poder darle alta, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tener aquí uno. Vamos a marcar solamente los que son indispensables para necesarios. Cuando seleccionáis aquí una provincia, ya directamente los municipios se reducen a los de esa provincia. Vamos a coger un municipio que sea de viñedo. Aquí. Vale. Y le daríamos a guardar. Aquí haría una pequeña validación. En el caso de que alguno de los datos necesarios y requeridos no se cumplimentase, aparecería un mensaje de error indicando cuál es, para que se cumplimente, o por ejemplo también haría una validación del NIF, si el formato del NIF no es correcto también lo indicaría. En caso de que no, pues ya directamente pues, guardo los datos y nos vamos a pasar a la ventana gráfica, en la que vamos a hacer la conformación del árbol de la explotación y, o sea, la estructura de la explotación en cuanto a todos los niveles y luego su reflejo en el terreno, o sea, en el nivel 4, que es el nivel geométrico. Lo primero que haríamos sería pues, crear una unidad de producción.
Este código es automático, como si veis, la primera parte corresponde con el código de la explotación, y entonces, pues, a más unidades de producción, pues, se irán aumentando el número. Sería este mismo código, 002, 003, y denominación, pues, no, para que sea identificativa. Mire, si tiene varias unidades de producción por distintos tipos de cultivo o lo que sea, pues, eso ya es a gusto del titular, digamos. El régimen de explotación, o sea, el régimen en el que se está explotando la explotación, ¿de acuerdo? Pues vamos al tipo de explotación. Aquí pondríamos el tipo de producción. Todo esto, de todas formas, se explica muy bien en el tema del vídeo y además hay en concreto hablando de cada uno de estos niveles. Pues vamos a seleccionar aquí, producción convencional. Aquí podría también ser, pues, ecológica, integrada, ecointegrada, etc. Vamos a poner esta, por ejemplo. Guardamos. Cada vez que se guardan estos datos, si hay algún tipo de error que detecta Reafa, en vez de aparecer aquí se guarda correctamente, lo que nos diría, pues, eso es la incidencia diaria, ¿de acuerdo? Entonces, esto ya sería el nivel 2, el nivel de unidad de producción. Ahora crearíamos el nivel 3, que es el de aprovechamiento, ¿de acuerdo? Botón derecho, aprovechamiento. El código de aprovechamiento, pues, sería el tipo de aprovechamiento. En este caso sería viñedo. Viñedo. Veréis que cada aprovechamiento, en este caso viñedo, aquí debajo aparecen los del aprovechamiento, que son una serie de atributos que son específicos de ese aprovechamiento. No todos los aprovechamientos tienen los mismos atributos. Aquí, por ejemplo, en viñedo, pues, viene el tipo de uva, derecho, si pertenece a una DOP IGP, zona de calidad, etcétera, etcétera. En otro aprovechamiento que no sea viñedo no vendrán esos datos, evidentemente. En este caso, si no me equivoco, no habría que cumplimentarlos porque será una carga posterior que cumplimentará esa parte de los detalles de ese aprovechamiento, ¿de acuerdo? Lo guardaríamos. Normalmente, si es un dato, estos detalles de aprovechamiento, si son requeridos, pues avisaría a la hora de guardar diciéndose esto, cada vez que se va guardando, cada vez que se va avanzando, hace, digamos, unas validaciones en caliente básicas, pero que para que no nos dejemos ningún tipo de datos atrás de los que son necesarios. Se ha guardado correctamente, pues entonces ahora pasaríamos a crear el nivel 4, el nivel geométrico. Botón derecho de nuevo, nivel geométrico. Denominación, pues aquí sí tenemos varios niveles geométricos asociados al viñedo, o sea, tenemos varias parcelas de viñedo diseminadas por ahí, pero que todas están asociadas a ese aprovechamiento, y digo, cada aprovechamiento puede tener varios, pues se pondría denominación pues que sea fácilmente identificable por el titular, ¿no? Esta. Código de terreno sería lo que es el código de la titularidad de la propiedad del terreno, en este caso vamos a ponerlo como propiedad. Guardamos. Aquí se ve el área, lo dejamos sin cumplimentar porque hasta que no seleccionemos la superficie, Reafa ya automáticamente cumplimentará ese apartado, ¿de acuerdo? Entonces ahora venimos a la parte gráfica. Vamos a ver. Aquí, como veis, tiene varias partes esta parte de la pantalla. Por un lado, de herramientas de búsqueda, de zoom, de escala, incluso por coordenadas UTM se puede localizar, pues centrar en un punto, y también tiene o un buscador de topónimo o un buscador ahora que lo vamos a utilizar, que sería por referencias SIGMAP o por referencias catastrales. En esta barra de aquí lo que tiene son herramientas de edición gráfico, que son las que nos permiten, pues, o bien crear una geometría, que es lo que vamos a hacer nosotros ahora, o bien traer una geometría a un servidor WMS, en fin. Y aquí tenemos el catálogo, que por un lado tenemos los servicios que nos permiten traernos geometrías de estos servidores, que en este caso normalmente esta herramienta es bastante útil, pero llevamos un par de días en los que está fallando por un error externo a Reafa, entonces no lo podemos utilizar. Así que pintaremos la explotación que vamos a hacer, la vamos a pintar directamente más. Lo normal es que tú te puedas incorporar, pues si tienes las referencias SIGPAC y a un recinto completo, pues o incluso si no es completo, te lo puedes incorporar trayéndolo del servicio y ya tú lo modificas como tú quieras. Así evitas, pues, tener solapes que son, por muy pequeño que sea, pero son solapes que van a producir incidencia. Eso sería en cuanto a los servicios. Luego aquí tenemos una serie de capas que son capas auxiliares, pues que nos permiten, pues, afinar con la superficie, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a hacer aquí en el buscador. Vamos a ver que tenéis o bien por referencia catastral o bien por SIGMAP, que es la que más utilizamos.
Vamos a buscar la referencia. Buscamos. Y como veis, nos indicará, esta referencia que hemos buscado nos marcará aquí con un triangulito, con una flechita, ¿de acuerdo? Entonces ya nos centraríamos donde estamos. Si veis, esta capa que está en verde, marcada en verde, es la capa que hay cargada, consolidada de reafa. Estas son, digamos, ya explotaciones de reafa que están dadas de alta y consolidadas, ¿de acuerdo? Podría mostrar otras capas, si veis aquí, en el menú capas, pues desde el catastro se puede manejar el tema de la transparencia. Aquí, por ejemplo, la capa base, si llevas a por foto, o incluso la de marca y se mejora la capa de catastro. Referencia SISPA 2019, SISPA, o sea, recinto SISPA 2019 o parcela, el 2020 también, si lo marcáis, veis, os aparece la referencia a estos recintos. Además, si quisiéramos nosotros traerlos, como he dicho, lo normal es que con esta herramienta, que es la de añadir geometría, de un servidor FS, y aquí, pues, fijaros por un punto, si dais, en vez de salir lo que va a salir ahora, que sería un error exactamente, porque está fallando, como he comentado, os traería la capa de trabajo ese recinto SISPAR, porque es con la capa que tenemos arriba seleccionada, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces, vamos a quitar la capa para que no nos estorbe. Imaginamos que no ha llegado de registro vitícola, pues, de solución, y que este titular, pues, tiene una parcela vitícola que vamos a pintar aquí abajo, que es esta. Vamos a provocar un solape de vivienda, ¿vale? Que se mete aquí. Bueno, venga, ok. Igual, ¿vale? El solape lo he hecho a conciencia para que veáis ahora cómo habría que proceder en este caso. Como veis aquí solapa además como esto es viñedo también. Además, podéis verlo aquí, la información de las capas. Si hacéis clic sobre este viñedo que tenemos aquí, me aparece la información, como tenemos activa debajo la capa de reafa, pues entonces nos viene la información sobre lo que nos muestra la información de esa capa. Si tuviéramos activa la de decir SISPAC, nos aparecería de SISPAC. ¿Veis? Este es el código de la explotación esta, que es con lo que está solapando lo que nosotros acabamos de pintar. La denominación de la línea de producción, el régimen de explotación, el tipo de producción, etcétera. ¿Ves? De tipo de aprovechamiento viñedo. ¿Ves? Pues este código, luego de todas formas veremos para qué nos va a servir, porque si esto no llega de registro vitícola, quiere decir que esto es lo que está correcto, es lo que se ha resuelto, ¿no? Entonces, luego habría que coger a este titular de aquí y quitarle este trozo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso necesitaremos la referencia. No obstante, lo vamos a ver ahora en el siguiente paso del proceso. Bueno, una vez que ya hemos creado la explotación, le daríamos a validar. Perdón, es que no he vinculado así. Estábamos apuntando aquí que me lo he dejado atrás. No he vinculado la geometría. La hemos creado, pero hay que vincularla al nivel geométrico. Botón derecho, vincular geometría, la seleccionamos y ahora sí estaría conformada la explotación, ¿vale? Se me pasa así. Pues, con ese se ha vinculado, entonces ahora sí que podríamos validar la explotación porque ya la hemos creado entera. Vamos a validar. Y aquí nos saldrían. Sí, aquí he metido el NIF, bueno, ahora meteré el problema. Nos dice que el NIF no es válido, ahora lo modificamos. Veis que hay varios tipos de, según el impacto, puede ser un error que no nos deja continuar, no podremos, si no solucionamos este error, no nos va a dejar continuar con el expediente. Advertencias, que son estas de aquí, que son en amarillo, que en este caso todas estas advertencias hacen referencia a este solape que hemos provocado nosotros con la otra explotación, ¿de acuerdo? Además, de hecho, podéis ver aquí explotación afectada, veis el mismo código de explotación porque todo se refiere a esta explotación sobre la que hemos solapado, ¿de acuerdo? Bueno. Vamos a la ribera y vamos a cambiar el metidor. Ahora, teóricamente,
son ni generadas aleatoriamente, o sea, no son ni reales. Ya no hay errores, ya el tema del NIF ya está, y solo tendríamos la referencia que os he comentado antes y que hacen referencia a ese solaje. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer ahora? Como ya he dicho, como esto viene al registro, entonces se ha dado por buena esa explotación, donde habrá que solucionarlo, digamos, para quitar ese solaje sería en la explotación. Pero bueno, nosotros vamos con este expediente, ¿de acuerdo? Pues vamos a volver, ya tenemos conformada la explotación. Y aquí tendríamos esa explotación en estado borrador, con el NIF titular, los datos, el código de algoritmo reaza, la fecha de creación y aquí esas opciones que se pueden añadir, ¿de acuerdo? Entonces, lo siguiente que habría que hacer sería, aquí en opciones, bloquearla. Tenemos bloquear presentar, nos dice que vamos a cambiarla de estado. Y dice que es ante esta incidencia que tenemos que hay una cosa que hay que solventar, ¿de acuerdo? Decimos que sí, que continuamos. Pues aquí tenemos la explotación, que se veis, ha cambiado de estado y ahora ha pasado del borrador a pendiente de presentación. Está marcada aquí con ya en opciones otra serie de iconos, se llama el detalle para poder ver la explotación, accederla, crear expediente, que es lo siguiente que vamos a hacer, o si queremos volver a ver las incidencias que tiene. Pues entonces, vamos a crear el expediente. Además veis aquí que ya directamente el expediente se asignará a la provincia en la que está la superficie de la explotación. Eso se asigna de forma automática, pero luego veremos cómo se puede cambiar el expediente de grupo o de delegación. Entonces, crearíamos el expediente para modificar, así esto cambiará también el estado. Esto normalmente tarda más o un minutillo, cosas así, entonces no es instantáneo el que cambie de estado. Lo que hacemos es que refrescamos la pantalla. No. Ahora, ¿veis? Y ya ha cambiado de pendiente de presentación a en trámite. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Pues el siguiente paso sería, veis que las opciones, conforme cambia el estado, también cambian las opciones que tenemos disponibles. Veis que es nuevo, que observaciones, si queremos añadir observaciones a este campo. Y lo siguiente que haríamos sería aquí, en resolución de inconsistencia. Bueno, entonces nos lleva a esta pantalla, ¿de acuerdo? Esta pantalla, como veis, aquí tenemos es la pantalla de la explotación, pero no, dentro de otro mundo se puede hacer por el menú intranet. Aquí tendríamos los datos de titularidad, los datos de la explotación, la ventana gráfica que hemos visto, y aquí pues, es donde nos ha llevado la resolución de inconsistencia. En la parte central de la pantalla, pues vemos estas inconsistencias que ha provocado este solape que hemos hecho ¿de acuerdo? Si no solapa con ninguna explotación, en este caso no tendría ningún tipo de incidencia, entonces pues se seguiría con el trámite que ahora veremos cómo se sigue. ¿Qué vamos a hacer? Pues primero en este, por ejemplo, como son a distintos niveles y no vamos a entrar en el tema de la incidencia porque es bastante complejo y ahora no es el motivo de esta formación, pues entraremos en opciones, aquí en detalle, para ver que efectivamente la explotación está bien pintada con nosotros según la información que nos ha llegado, ya vemos aquí. Veis que la explotación en rojo es la nuestra, la que estamos, digamos, tratando ahora, y en amarillo es la afectada, o sea, es por la que hemos solapado, en concreto en este cuadrado de aquí, ¿de acuerdo? Vale, pues aquí, si queremos, pues ya podemos darle, como esta, ya os he dicho que esta viene el registro con una resolución, por lo tanto, esta es la buena. Pues entonces, le damos a resuelta. Y el resto de incidencias también las pasaremos a resuelta. Un detalle, aquí, debajo de cada una de las incidencias, si pulsamos la fecha, me aparece una explicación también sobre el tema de la incidencia y el afectado, el código de la explotación afectada. Esto lo guardamos y lo copiamos, lo guardamos porque nos hará falta para luego ir a la explotación de ese tercero y quitarle ese trozo que el registro vitícola se lo ha asignado al titular que estamos tratando ahora, ¿de acuerdo? Bien, pues entonces, cambiaremos todo de estado, de pendiente los pondríamos en resuelta. Porque ya os digo que, como es, lo que hacemos es darle, digamos, la razón a lo que no ha venido el registro.
Y entonces yo lo siguiente que tenemos que hacer sería avanzar en el trámite, ¿de acuerdo? La tramitación del expediente. Nos vendríamos a esta ventana, a esta pestaña de aquí arriba, tramitación del expediente. No os preocupéis si voy rápido, que ya digo que en el vídeo va explicado más, que se os va a pasar, Marcelino creo que tiene el enlace, viene todo esto muy detallado y más despacio. Y llamo a la tramitación del expediente. Y esto nos lleva a esta ventana. Termina de cargar. Bueno, ¿qué tenemos en esta ventana? Pues por un lado, los trámites que nos permite que podemos hacer ahora mismo, ¿de acuerdo? Informe expediente, informe favorable, informe desfavorable. Esto sería un histórico de los pasos que está de la tramitación, ¿de acuerdo? Aparecerían aquí todos con el usuario que lo ha hecho, con la fecha de salida, fecha de entrada, etcétera. Y aquí veríamos de forma gráfica en qué estado estamos, ¿de acuerdo? Aquí estamos, digamos, ahora mismo en el estudio de la declaración responsable. Lo siguiente que tenemos que hacer, puesto que ya a nosotros, como hemos dicho antes, todo el estudio del expediente, etcétera, se hace en registro vitícola, nosotros aquí lo que hacemos, digamos, es plasmar gráficamente lo que el registro nos dice, pues pasaremos a informe favorable. Decimos que sí. Y veis que ya ha cambiado, aquí ya habíamos puesto de este estado a este, informe favorable. Y lo siguiente sería darle aquí, la inscripción. ¿Sí? Y ya está. Con esto, esta explotación ya quedaría actualizada, o bueno, en este caso creada, porque no la hemos modificado, sino siendo a través de cero, y estaría alineado el registro vitícola con real, ¿de acuerdo? ¿Qué sería lo siguiente? Que es lo que me lleva al tema de la modificación de explotaciones. Pues ir a buscar la explotación del tercero afectado para modificarla. Aunque de aquí no se guardan, sí se guardan siempre. Cada vez que hacemos cualquier paso se guarda. Nos vendríamos al menú principal. Nos vendríamos aquí a consulta de explotaciones. En consulta de explotaciones siempre nos aparecen las que están consolidadas o histórico consolidadas. Y mediante el código de la explotación, que es el que hemos copiado antes, localizaremos a ese tercero, ¿de acuerdo? El proceso de modificación no voy a poder hacerlo por el tema este del error que he dicho, que no nos permite traernos estas capas de los servidores UFS, pero dado que se ha dado ese error, pues tenemos previsto hacer para esta próxima semana un pequeño vídeo en el que se explica claramente cómo se hace, muy sencillo. No obstante, vamos a ver. Se localizaría con el código de la explotación aquí, le damos a buscar, utilizando los filtros que hay aquí. Esta sería la explotación afectada de ese tercero, entramos en opciones y nos muestra esa explotación. Como veis, esta tiene sus varios niveles, tiene aquí un olivar, viñedo, el viñedo, que son los que están aquí. Si cuando seleccionáis algún nivel se acerca a él, hace el zoom a eso. ¿De acuerdo? Y pues cuando se localiza sería aquí donde tendría que estar, pero yo digo, como el tema del error no puede ser. Pues entonces, lo que teníamos que hacer sería aquí, iniciar expediente de modificación. ¿Qué haría esto? Esto ¿qué haría? Como esta explotación hemos visto que está consolidada para este tercero, ¿de acuerdo? Si le damos a iniciar expediente de modificación, lo que hace es crear una explotación exactamente igual que esta, evidentemente asociada a este titular, pero editable, o sea, en estado borrado. Y en esa explotación editable nosotros ya podríamos, mediante la herramienta gráfica, si le damos aquí, vamos a dar a iniciar, vamos a decirle que sí. Veis que ahora mismo en el menú solo aparece la herramienta de búsqueda, que no aparece nada de edición. Pero al iniciar el expediente de modificación ya ha cambiado, porque ya nos ha creado otra explotación que es exactamente igual, pero con la herramienta de edición habilitada. Entonces aquí sí que podríamos coger, modificar la geometría, etcétera. Esto ya os digo que es que como no me permite, por el error este para traer las capas, que lo que no haría sería poner en la capa de trabajo la parcela que está afectada para poder quitarle el trozo. Es muy sencillo porque tiene una herramienta de vaciado que tú seleccionas la geometría, le dices dónde te lo quita, elimina y fuera. De todas formas eso ya lo veremos, ¿de acuerdo? En el vídeo este que se va a generar. Entonces, eso sería para hacer una modificación de una explotación sería tan sencillo como esto. Entrar, localizarla, iniciar el expediente de modificación y te crea esa explotación que es idéntica a la anterior, pero editable, ¿de acuerdo?
siempre, además no hay problema, hasta que esta explotación no se consolide, sigue siendo válida la que está consolidada. O sea, si en una explotación se hace cualquier cosa, cualquier modificación y vemos que es errónea, se puede crear otra explotación, se puede eliminar y crear otra a partir de la que está consolidada sin ningún tipo de problema. Eso lo dejo al pendiente, ¿de acuerdo? ¿Qué más cosas? Pues vamos a en el caso de que haya que dar de baja la explotación, pues porque el titular decide dar de baja por cese de actividad o lo que sea, ¿cómo sería? Pues sería de la misma forma también a partir de consulta de explotaciones. Utilizando los filtros que tenemos aquí, como ya hemos visto, son en todos los menús, son iguales. Pues pondríamos pues, con el NIP del titular o lo que sea. Vamos aquí, por ejemplo, a buscar una explotación. Vamos a buscar una explotación. Pues imaginaros que este titular quiere darse de baja. Pues entonces lo hemos localizado aquí en consulta, vamos a opciones, veis que tiene una explotación que está consolidada, que digamos que está vigente. Esta, si no me equivoco, ¿ves? Sí, ha tardado un poquito más en cargarlo porque es una explotación bastante extensa. Si veis, la distribución espacial que tiene es muy amplia, entonces es lógico que tarde en la carga. ¿Veis? Tiene un montón de... una serie de unidades productivas con sus aprovechamientos, tiene viñedo, olivar, tiene de todo. Pues imagináis que este solicitante, pues por cese de actividad, por lo que sea, pues pretende darse de baja. Entonces, lo que vamos a hacer, como hemos visto, las explotaciones vigentes están en estado consolidado. Pues aquí lo que haríamos será, aquí, pasar a histórico de explotación. Normalmente, como he comentado antes, cuando hay una explotación que se ha modificado, queda la original como histórico modificado, o sea, histórico consolidado, y la nueva como consolidada. Pero en este caso, que tenemos consolidada y lo que no vamos a modificarla, sino que la vamos a dar de baja, al darle aquí quedaría como histórico consolidada, pero no tendría una consolidada que la respalde, digamos que no habría una consolidada vigente. Por tanto, no se perdería, así no se pierde la trazabilidad de esa explotación, pero estaría dada de baja, ¿de acuerdo? Y por último, como he comentado antes, cuando se hace cualquier trámite, pues entonces el expediente, o sea, cuando se crea un expediente de explotación, lo asigna directamente a la delegación en la que tiene mayor superficie esa explotación. Pero esto se puede modificar. Entonces nos vendríamos aquí al menú Gestión de grupos. Y aquí, pues, como veis, el tema de los filtros es todas las pantallas exactamente igual. Localizaríamos la explotación que queremos cambiar, bien por el localizador, por el NIF de titular. Vamos a seleccionar cualquiera. Aquí tenemos una serie de herramientas de seleccionar todos los expedientes, de seleccionar, etc. Pues, por ejemplo, vamos a coger esta de Málaga, de la región de Málaga. Le decimos asignar expediente a grupo y le vamos a cambiar, por ejemplo, a Granada. Asignamos. ¿Ves? Y este expediente ya pasaría a la delegación de Granada en vez de a la de Málaga. Yo voy a cambiar de expediente. Bueno, con esto termina mi parte de exposición. Espero que no haya sido demasiado pesado. Ya os digo que con los vídeos estos que hay en el canal de YouTube y se irán haciendo vídeos a demanda, si hay cualquier duda que nos tengamos que llenar, hay una que es recurrente o consultas que veáis que es necesario que pues, a través del servicio de Marcelino, pues nos indicáis y nosotros haremos un vídeo explicativo porque siempre pienso que es mucho más práctico el que lo veáis in situ trabajando que el escribir. De todas formas, en la plataforma ARES, todas las consultas que lleguen, pues se tramitarán lo antes posible. Y nada, gracias por vuestra atención y espero no haber sido demasiado pesado o haber ido demasiado rápido. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias también a Isabel por las dos presentaciones que nos habéis hecho.
Yo, a modo de conclusión, varios mensajes que es lo que me gustaría que os quedaseis en esencia con lo que hemos hecho hoy, con las presentaciones que hemos hecho hoy. Bueno, en primer lugar, tener claro que tenemos dos entornos de trabajo. Para los que no estoy familiarizados con este término informático, básicamente un entorno es que tenemos la aplicación y el juego de datos en dos máquinas distintas completamente independientes, ¿vale? Físicamente, aunque veamos la misma pantalla, detrás son dos máquinas diferentes con datos diferentes. Entonces tenemos el entorno de producción, que es el que tiene validez administrativa, donde queda constancia de las explotaciones, cómo están configuradas, y tenemos otro entorno que ha nombrado Rafa y con el que hemos estado trabajando en todas estas pruebas. Por eso hemos hecho esa alegría de quitar, borrar, poner, que es el entorno de integración permanente. Repito, entorno de producción, que es el registro de verdad, el entorno de integración permanente, que es donde podemos jugar, ¿vale? Tenemos prácticamente las mismas herramientas y prácticamente los mismos datos y lo que hagamos ahí no tiene ningún tipo de repercusión. Os vamos a dar en los próximos días acceso a todos los que a través de las delegaciones así nos lo habéis indicado, os vamos a dar acceso a los dos entornos, ¿vale? Y en los dos entornos vais a poder actuar. La recomendación es que, primero, para familiarizaros con cualquier actuación que vayáis a hacer, probéis en el entorno de integración. Cuando tengáis ya suficiente manejo en el entorno de integración, pues ya paséis a hacer los cambios que correspondan en el entorno de producción. Porque, insisto, lo que hagáis en el entorno de integración no tiene ningún tipo de repercusión práctica, ¿vale? Y podéis borrar sin miedo, podéis modificar sin miedo cualquier tipo de explotación. Entonces, insisto, vamos a daros de alta en los dos entornos con los permisos correspondientes para que podáis hacer pues, prácticamente todo lo que ha hecho Rafa en este momento. Y yo ya como mensaje final os diría que estamos trabajando, y creo que lo habéis podido comprobar en esta sesión, estamos trabajando tanto en mejorar la cantidad de información como la calidad de información de las explotaciones agrícolas en Andalucía. Lógicamente, partiendo de la información ya existente, ¿vale? No vamos a empezar de cero. Hay ya mucha información de calidad. La cuestión es que la información estaba bastante dispersa. Nosotros estamos agrupando o intentando darle coherencia a esa información. Y solamente os digo dos cifras para que os sirvan de referencia. Ya os he comentado antes que ahora mismo tenemos 300.000 explotaciones dadas de alta en el entorno de producción, de las cuales tienen asociadas en torno a 4 millones de geometrías. Hablamos de cifras bastante considerables. En general, la calidad de la información que tenemos es razonablemente buena. No es homogénea, va a depender mucho de cuál es la fuente de información, pero ya simplemente que podáis acceder a una herramienta donde podáis consultar 300.000 explotaciones con 4 millones de geometrías asociadas, entiendo que ya es un paso importante, ¿vale? Aunque no tramitéis nada, aunque no cambiéis nada, simplemente ya esa información la tenéis ahí disponible para vuestro uso cotidiano, ¿vale? Eso por lo que se refiere a la cantidad. A la calidad, pues yo creo que a través de la primera presentación de Isabel habéis visto el esfuerzo que por una parte los equipos de viñedo están haciendo para actualizar la información y por otra parte cómo se está llevando, con qué grado de detalle se está haciendo esa transposición al REAFA. De tal forma que creo que en unos plazos relativamente razonables estamos, por una parte, mejorando claramente la calidad de la información del registro vitícola y prácticamente de forma casi paralela, pues también estamos cargando esa información ya de más calidad en el propio REAFA. Este proceso que os hemos hoy presentado de convergencia REAFA-registro vitícola, tenéis que saber también que lo vamos a cometer, como ya os he comentado también un poquito al principio, en otros procedimientos. A mí me gustaría que después de que el registro vitícola esté ya encarrilado, acometamos la convergencia con el registro de explotaciones prioritarias.
El registro de explotaciones prioritarias, en principio, la convergencia entiendo que va a ser más fácil porque la definición de explotación prioritaria va a nivel 1. Los 4 niveles que hemos hablado en REAFA, al final, una explotación que sea prioritaria o que no sea prioritaria, depende de que el NIF de esa explotación sea prioritaria o no sea prioritaria. Y os recuerdo el lema del principio: una explotación, una información. ¿Vale? Entonces, ahí, cuando tengamos esa convergencia con explotaciones prioritarias, dado que la estructura de la información de explotaciones prioritarias es prácticamente idéntica a la que se necesita para las convocatorias de ayudas de jóvenes agricultores y de modernización, espero que a medio plazo, no podemos comprometernos a un plazo corto, pero que a medio plazo, tanto la cumplimentación como el seguimiento de, digamos, la tramitación de los expedientes de modernización y de jóvenes agricultores, podamos aportar una simplificación importante en el sentido de que con el simple NIF del agricultor se va a poder cargar en tiempo real la conformación de la explotación directamente en las solicitudes de ayuda de modernización y de jóvenes agricultores, ¿vale? Con eso conseguiremos lo que os estoy comentando. Ya la información será única tanto para prioritarias, para modernización, para ayudas, como para el REAFA, ¿vale? Ese sería, pues, el siguiente hito que nos gustaría abordar después de la convergencia entre registro vitícola y viñedo. Perdón, registro vitícola y REAFA. Y un tercer paso, que también estamos ya trabajando, haciendo los preliminares con el Servicio de Producción Ganadera, sería esa misma convergencia entre SIGAM, el registro de explotaciones ganaderas, más bien, SIGAM no tanto la parte de gestión, que la parte de gestión es SIGAM pura y dura, pero sí la parte del registro de explotaciones ganaderas, hacer también ese proceso de convergencia con REAFA. Son procedimientos, o sea, son procesos que van a ser complejos, ya habéis visto que es muchísima información con una variabilidad inmensa, pero bueno, vamos a ir avanzando en esa dirección y espero pues que en un plazo que en algunos casos será de meses, en otros casos será de años, pues junto con lo que os he comentado del registro de explotaciones, el registro de maquinaria agrícola, pues poco a poco vayáis viendo ya resultados que os permitan de alguna forma pues mejorar la gestión diaria y simplificar pues muchas de las cuestiones que ahora mismo tenéis que hacer a base de analizar papel. Bueno, por mi parte nada más, si os parece, no tenemos chat, entonces las dudas que vayáis teniendo, pues vais abriendo micrófono y las vais planteando desde ya. Os hemos dejado muertos. ¿Estáis ahí? Marcelino, yo soy Beatriz desde Jaén. Buenas, Beatriz. Buena, mira, una cosilla. Has dicho que ya la semana que viene nos vaya a dar ya el perfil, acceso como con perfil de gestor, ¿es correcto? Bueno, de gestor o de consulta, cada uno el que haya pedido. Sí, el de producción yo creo que lo vamos a tener antes. El de producción me dice Paco que ya lo tenéis. Y el de integración lo tendremos que hacer la semana que viene, ¿vale? O sea, que para ver ya, en principio, deberíais poder ver. Ok, vale. Podemos reenviarle, es que yo creo que yo, por ejemplo, como yo he tenido problemas de acceso, pues no lo sé, pero yo creo que yo, por ejemplo, no tenía tampoco el acceso de gestor al entorno de producción. Entonces, no sé si es que quedará todavía gente pendiente. Lo que nos habéis pedido, en principio, lo que nos habéis pedido para el entorno de producción, ya lo hemos tramitado y deberíais tener acceso. Si alguien tiene algún problema, pues le pasa un correo a Paco Víquez y ya nos lo vais diciendo para que nosotros lo vayamos gestionando. Ok, gracias. Marcelino, buenos días. Buenos días. De la OCA de Cazorla. Mira, quería preguntaros, el entorno, no me ha quedado claro el entorno de integración, ¿para qué lo queremos? ¿Para practicar o para no sé, no me ha quedado claro? Para jugar. Para o sea, jugar. Para practicar ahí, decir, vamos a hacer una prueba, ¿no? Voy a hacer Vale. Efectivamente. Ahí puedes hacer lo que quieras, dentro de un orden y dentro de lo que te permite la aplicación, lógicamente. Vale, que eso luego ahí le doy a anular, me imagino, o se borra solo, que es para jugar, se puede decir, ya está. No pasa nada. Eso, cada cierto tiempo, lo que vamos es cargando los datos de producción.
Entonces, lo que hagáis ahí, en un momento determinado va a desaparecer sin previo aviso. Con lo cual, no os tenéis que preocupar. Es una pizarra donde se puede escribir y periódicamente se va borrando y se va recargando con la información correcta. Ok. Y otra cosa, Marcelino, habéis puesto los vídeos YouTube y no sabéis que en la administración no podemos ver YouTube en el trabajo. A ver, sí se puede, lo que pasa es que hay que pedir permisos específicos. Es decir, que eso es una cuestión que ya tendréis que plantearle a la delegación, que os deje ver vídeos YouTube. Hombre, entre otras cosas, porque la propia administración tiene un canal oficial en YouTube, la propia consejería. Pero bueno, yo que iba a solicitarlo, pero es que te pedían más papeles que digo, mira, no sé, lo veré en mi casa cuando pueda en el móvil, porque vamos. Hablaré con la delegación, vale. Muchas gracias, Marcelino. Gracias a vosotros. Más cositas. Bueno, supongo que estáis ahí. No os voy a obligar a conectar las cámaras. Espero que nadie... Estamos aquí, Marcelino. Dime, Pues dime. nada, cuando tengamos acceso probaremos todo lo que habéis comentado y veremos los vídeos que nos habéis dicho. Soy Ángel de la OCA de Aragón. Ángel, pues nada. Muchas gracias y espero que os sirva de información. Ya os digo, simplemente a nivel de consulta, creo que ya la herramienta empieza a ser potente. Bueno, pues si no hay más intervenciones, nada, agradeceros. Perdona, Marcelino, desde Málaga. Venga. Sí, mira, no, que no se nos ha quedado claro. Cuando has comentado las fechas de 14 de mayo, ¿eso para qué es? De las ayudas COVID. Correcto. El 14 de mayo, todas aquellas cambios que se hayan hecho en el registro vitícola, tanto de titularidad como de parcelas inscritas en el registro vitícola, nosotros el lunes siguiente a primera hora haremos una extracción de lo que el viernes 14 se haya grabado en registro vitícola, ¿vale? Y eso será lo que nos sirva para definir la elegibilidad de las ayudas COVID a ayudas a viñedo, ¿de acuerdo? Si un señor tiene 10 hectáreas inscritas en el registro vitícola a 14 de mayo, pues será la superficie elegible de cara a las ayudas. Si un señor no tiene registrado su cambio de titularidad en registro vitícola a 14 de mayo, pues no podrá ser beneficiario de las ayudas COVID. Ese es el hito que marcamos. El tema, Marcelino, es que tenemos aquí una empresa que se ha creado ahora, una comunidad de bienes que tiene X superficie inscrita. Son dos hermanos. Una superficie está a nombre de uno, otra superficie a nombre del otro y una tercera superficie a nombre de la comunidad de bienes. Quieren ponerlo todo a una única titularidad. Como ya la convocatoria está hecha, ¿pueden ellos hacer eso antes del 14 de mayo? A ver, son dos cosas distintas. Ellos pueden hacer eso en registro vitícola en cualquier momento, ¿vale? La cuestión es que además del criterio, el requisito de registro vitícola, existen otros requisitos, ¿vale? El NIF tiene que acreditar actividad agraria, ¿vale? Y tiene que acreditar a dos fechas distintas, ¿vale? Entonces, no solo el cumplimiento de ese requisito, es el cumplimiento del conjunto de los requisitos, ¿vale? Y nosotros miraremos si el NIF cumple los requisitos, el NIF del solicitante, que a mí me da igual si es una persona física, es una comunidad de bienes o es otra persona física, al final va a haber un NIF que solicite y se harán los controles correspondientes sobre ese NIF. Si ese NIF cumple registro vitícola y el resto de los requisitos, perfecto. Si no los cumple, pues no tendrá derecho a la ayuda. Si no, es que lo que quieren ellos es unificar la superficie para pasar de las 7 hectáreas y entrar en el tramo correspondiente que cobrarían más, claro. Ellos tienen todo el derecho del mundo a hacer lo que estimen conveniente, pero la cuestión es que tienen que cumplir los requisitos. Entonces, lo que tienen que verificar es que si van a cobrar más o no van a cobrar. Porque si por cumplir ese requisito dejan de cumplir los otros, a lo mejor les sale el tiro por la culata. Eso lo tendrán que valorar ellos. Vale, vale.
De acuerdo, gracias. Nada, Marcelino, buenos días. os estáis animando, venga, muy bien. De la OCA de Jerez, mira, te va a hacer María, la compañera de delegación, una pregunta. Sí, en REAFA de momento en consulta, si tenemos el dato de recinto, ¿se puede localizar una explotación o todavía no es posible? Si tienes el dato de recinto, SIGPAC, Localizar la explotación. sí, te ha explicado Rafa. Tienes ahí un buscador que él ha utilizado donde tú pones la identificación del recinto SIGPAC y te lleva al recinto. Y después te posicionas sobre la ID de información y te da todos los datos asociados de esa explotación. ¿Vale? No sé si me he explicado bien. Si no, ya indagaremos a ver cómo... Vale, pero te lo repito, tú tienes un buscador que te permite identificar un recinto SIGPAC, ¿vale? Que está justo en la barra de arriba del todo, al final a la derecha. ¿Vale? Ahí tienes un buscador que te permite, con una referencia catastral o con una referencia SIGPAC, localizar un polígono, una parcela o un recinto. ¿Vale? Si quieres lo enseña cómo se hace otra vez, no hay problema. No te preocupes, ya si tenemos el vídeo y tal. Tú lo pruebas, que no es complicado. Una vez que tengas ese ya recinto identificado, te va a salir una pequeña marquita. Si te vas al menú de arriba también, que hay una ID de información, picas a la ID de información y te da todos los datos correspondientes a esa explotación REAFA. ¿Vale? Ya tienes el identificador, el NIF, etcétera, etcétera. O sea, que sí se puede. Vale. De acuerdo, gracias. ¿Verdad? Bueno, ahora sí que sí. Ya os digo que esperamos volver a contactar con vosotros y a seguir contando cosas de las que vamos haciendo con un poquito más de frecuencia y de periodicidad. Y estamos también a la espera de que nos contéis vosotros también vuestras observaciones, vuestras mejoras y vuestras aportaciones para que la herramienta sea algo útil, insisto, en vuestro trabajo diario. Nada más, muchas gracias por vuestra asistencia y vuestra participación y hasta la próxima. Buen fin de semana. Bueno. Gracias, igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues nada.